Entonces, bueno, sean bienvenidos de vuelta después de las pequeñas vacaciones que tuvieron ustedes de descanso. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tópico en el ramo y es probablemente... Ah, creo que no está grabando esto. Ahí sí. Uno de los tópicos más interesantes que van a haber dentro de la asignatura. A lo mejor espero yo que sea un poco menos complejo que lo que ustedes vieron en la parte de memoria, pero no por eso deja de ser muy interesante este tema. Ustedes hasta el momento, en las asignaturas que han tenido, tanto TEL 01 como lo que han visto hasta ahora en TEL 102, como también a lo mejor aquellos que están tomando estructura de datos, qué sé yo, em, en la mayoría de estos ramos, la forma que se les ha enseñado a programar es bastante similar, independiente que hayas cambiado el lenguaje de programación, ¿ok? Esta forma de programar, que ustedes sin darse cuenta han aprendido, es lo que se llama un paradigma y específicamente en este caso el paradigma funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que ustedes han programado hasta el día de hoy es basándose, la base de su código son las funciones. ¿Ok? Este pedacito de código que lo que hace es encapsular una funcionalidad de manera tal de que tú la puedas repetir sin necesidad de estar escribiendo el código a cada rato. Por lo tanto, si ustedes quieren generar un programa más o menos extenso con los conocimientos que tienen hasta ahora, probablemente lo que ustedes harían, sea en Python, sea en C++ o algún lenguaje que ustedes conozcan, solo con los conocimientos que han adquirido hasta ahora, probablemente lo que harían serían crear un programa con muchas funciones y luego hacer distintos llamados a esas funciones que ustedes crearon para generar este programa final. Eso en algunos contextos puede ser algo complicado de hacer. Simplemente porque el problema no es tan fácil traducirlo a un conjunto de funciones. Por lo tanto, en esta problemática es donde nacen distintas formas de programar y probablemente la forma que vamos a ver para programar ahora sea una de las más populares, que es la programación orientada a objetos. Es decir, así como en el paradigma funcional, la base de tu código son las funciones, en el paradigma de programación orientada a objetos, ahora la base de tu código van a ser otros elementos que son los llamados objetos, los cuales por supuesto vamos a ver ahora qué es lo que son, a qué se refieren y por supuesto también cómo se arman en el lenguaje que estamos viendo que es C++. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir acá la pantalla. Perfecto. Entonces, como les dije, el día de hoy lo que vamos a ver es el paradigma de programación orientada a objetos. Probablemente no con la intensidad que ustedes lo verían en otro ramo. Hay un ramo que es única y exclusivamente de programación orientada a objetos, pero sí la idea es que tengan algunas nociones básicas de qué es un objeto, qué son las clases y otros conceptos que aparecen en la orientación a objetos y cómo pueden aplicarlo a este lenguaje que es C++. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diferencia entre objetos y clases partiendo por eso. Miren, la idea es la siguiente. Cuando tú piensas un programa, volviendo al paradigma funcional, la forma en que tú lo piensas es básicamente un set de instrucciones que tú vas siguiendo línea a línea, ¿cierto? Es decir, tú, por ejemplo, para plantear cómo te harías un sándwich, que es algo que hemos conversado en algún otro momento, tú lo que harías sería seguir una especie de receta de cocina, ¿cierto? Sabiendo la simplicidad de un sándwich, que no amerita una receta de cocina, pero para seguir el punto. Lo que haría es seguir una serie de instrucciones, ¿cierto? Paso 1, tomas el pan. Paso 2, tomas el queso. Paso 3, sacas el jamón, por ejemplo. Paso 4, pones el queso y el jamón entre medio de dos rodajas de pan. Paso 5, lo sirves en el plato, por ejemplo, ¿cierto? Es una serie de instrucciones, las cuales tú vas siguiendo. Y esa es la forma en que el paradigma funcional opera. Esas instrucciones tú las podrías traducir a funciones las cuales tú vas llamando, ya sea de manera secuencial o aplicando alguna iteración con un for, un while, etcétera. Pero básicamente eso se va traduciendo de una manera secuencial. En el paradigma de programación orientada a objetos,
Lo que ocurre, en vez de que existan instrucciones que se van siguiendo línea a línea, a pesar de que puedes hacerlo en el paradigma de programación orientada a objetos, la base de tu programa son lo que se llaman los objetos. Y la gracia es que estos objetos pueden interactuar entre sí, ¿ok? Entonces, en vez de hablar de paso 1, tomo el pan, paso 2, tomo el queso, etcétera, lo que dices es, existe un objeto pan en tu programa, existe un objeto queso, y ambos objetos interactúan entre sí. En este caso sería la interacción que el queso puede ir dentro del pan. ¿Ok? Y luego existe un objeto, persona, que puede tomar ese pan con queso y comerlo. ¿Ok? Entonces, los objetos, por supuesto, vienen de un problema real, que en este caso particular, el ejemplo que estamos dando es hacer un sándwich, pero, por supuesto, para la aplicación del problema, nosotros tenemos que traducir estos objetos de la vida real, que son objetos de la manera literal de la palabra, lo traducimos a objetos de software. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, dentro de mi programa, ¿qué cosas me interesan de este objeto? A lo mejor no me interesa el color del pan, puede ser, pero sí me interesa, por ejemplo, la cantidad de rodajas, por ejemplo. A lo mejor el queso, las cosas que me va a interesar del queso, por ejemplo, el tamaño para ver si cabe dentro del pan, la fecha de vencimiento para ver si puedo comérmelo, por supuesto. Entonces uno va determinando dentro de toda la gama de características y cosas que tiene un pan o un queso, cuáles voy a utilizar en mi programa. ¿Sí? Cosas que tiene un objeto. Un objeto tiene principalmente dos elementos que lo definen en términos bien generales. El primero son sus características. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, este jarrito, ¿cierto? Tú puedes decir, bueno, este es un objeto que se llama jarro y tiene ciertas características, como por ejemplo su color, el material con el que está hecho, por ejemplo, que tiene asa, puede haber algún tipo vaso que no tenga asa, etc. Esas son las características de un objeto. Y con este objeto también puedo hacer cosas, tiene ciertas funcionalidades. Por ejemplo, esta taza yo la puedo agarrar desde el asa, por lo tanto la puedo tomar. Puedo beber de ella, el contenido que tiene, que en este caso es agua. Entonces puedo hacer ciertas cosas con este objeto. Entonces, bueno, la pregunta en este caso sería, yo entiendo que cualquier objeto puede tener características y funcionalidades que puede cumplir. ¿Cómo yo traduzco esas características y funcionalidades a un programa? Entonces ustedes van a ver, por supuesto, con detalle cómo se hace esto en el caso de C++, pero en términos generales, en la mayoría de los lenguajes que aplican orientación a objetos, lo que se hace es que estas características que tiene el objeto se traducen en variables internas en su definición. Entonces, por ejemplo, tú podías guardar el color de la taza en una variable de tipo string que diga café, ¿cierto? Y las funcionalidades se traducen en la definición de esto, en que tú vas a crear funciones internas a la definición. Entonces, tú dentro de la definición, cuando tú definas las tazas, vas a tener la funcionalidad de beber desde una taza. Entonces, va a haber una función escrita con las mismas notaciones que ustedes han visto hasta ahora, van a tener una función la cual permite que tú bebas de la taza. ¿Ok? Perfecto. A partir de este punto, nosotros tenemos que diferenciar dos conceptos que se utilizan mucho en la orientación a objetos. Uno es el primero, que es el objeto como tal, y el segundo, que son las clases. Son dos conceptos que están íntimamente relacionados, pero que son netamente diferentes. Un objeto es algo particular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo el objeto taza en mis manos, un objeto taza en mis manos, ¿ok? Donde esta taza en particular tiene un contenido que es agua, tiene un color específico que es café, tiene una forma de asa específica, ¿cierto? Tiene un peso específico.
Pero yo podría definir la clase tasa, ¿ok? Y no necesariamente todas las tasas son iguales a esta, ustedes por supuesto lo pueden comprobar. Pueden haber tazas que sean qué sé yo, de loza, pueden haber tazas de otros materiales, de otras formas, de otros colores, que tengan a lo mejor dibujos, etcétera. Entonces, tenemos por un lado la clase taza, que es la agrupación de todas las tazas, mientras que un objeto es un objeto particular dentro de la clase taza que yo definí. Esto de acá en software se llama una instancia de clase, porque estoy instanciando un objeto particular a partir de la clase que yo definí, que es la clase tasa. Entonces, la tasa sería la generalidad, en este caso la clase tasa sería la generalidad de todos los objetos tasa que yo voy a crear en mi programa. ¿Ok? Profe, Dime, eh, ¿las clases se definen por funcionalidad ¿a qué te o por refieres con eso? estructura? Por ejemplo, en ese caso, la tasa. Ujú. Todo un tipo de tasa va a ser tasas como si es que puede contener algo, así como refiriéndose a su funcionalidad o refiriéndose físicamente a cómo está estructurada. Eso depende netamente de cómo tú definas una clase, ¿ok? Tú, por ejemplo, puedes decir, a ver, para mi problema en particular, voy a definir una clase. Después, por supuesto, vamos a ver el cómo se define una clase, pero por ahora, véanlo de esta manera un poco más abstracta. Voy a definir una clase. Esta clase va a ser la clase tasa. Las tasas tienen ciertas características. Por ejemplo, voy a definir el color como característica, entonces voy a tener que crear una variable interna en esa definición que permita almacenar el color de la taza. Voy a crear, por ejemplo, la variable peso para definir cuánto pesa la taza. Entonces voy a tener que crear una variable interna que me permita almacenar el peso de la taza. Y puedo tener también ciertas funcionalidades para las tazas en general. Entonces yo puedo crear una función interna, por ejemplo, que se llame beber contenido. Entonces, dentro de la definición de la clase taza, voy a tener una función interna que se va a llamar beber contenido, que por supuesto va a depender de las variables internas y a lo mejor alguna variable externa. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido que yo pongo en la taza? A partir de esa definición, una vez que tú terminas la definición, lo que estás creando, muy parecido a lo que ustedes hacían en las estructuras, es crear un nuevo tipo de dato. Por lo tanto, como tú creaste el nuevo tipo de dato, clase tasa, tú puedes crear variables de la clase tasa. Y esas son las instancias de clase. ¿Ok? No sé si por ahí contesté tu pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Súper, gracias a ti por la pregunta. No sé si hay alguna otra consulta hasta ahora. Entiendo que he sido bien abstracto, entonces no, a diferencia de otras clases, no he visto mucho código hasta ahora, así que por favor díganme si hay algo que no está claro. Vamos a ver código, por supuesto, así que no se preocupen. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como dice acá, el concepto objeto de la realidad tienen atributos y acciones, que es lo que explicamos recién. Entonces tú puedes definir objetos en base a sus características y a cómo puedes utilizarlos. Explicado bien brevemente. Permiten encapsular. Entonces, si tú te fijas, cuando tú hablas de la tasa como concepto, definir eso sin el concepto de objeto en un programa puede llegar a ser complicado. ¿Ok? Entonces esto te permite juntar elementos que sería complicado tratar por separados para definir algo como un todo. Y cuando tú tienes un todo, es mucho más fácil manipular ese todo que cosas separadas. La clase, que es lo que hablamos recién, define un tipo de dato abstracto que contiene el estado, que son variables, y métodos, que son las funciones. Entonces, con el estado nos referimos, por ejemplo, el estado de esta taza, por ejemplo, uno de los estados que tiene es cuál es su color. Si yo pinto esta taza, yo cambio el estado de la taza de color café a, no sé, color verde, por ejemplo. Un estado es cuál es el contenido también. Por ejemplo, en este caso, o si tiene contenido o no. En este caso tiene agua, por lo tanto el estado es lleno, por ejemplo. Entonces tú puedes cambiar los estados de un objeto en base a las variables internas que tú definas en ese objeto. Y los métodos que definen las funciones, las acciones que puede realizar ese objeto están definidos en base a funciones internas. Y como dice acá, un objeto es una instancia de clase, porque nosotros al crear una clase estamos definiendo un nuevo tipo de dato.
Vuelvo a insistir, muy parecido a lo que ustedes hacían en estructuras. Por lo tanto, tú creabas una estructura y por lo tanto tenías un nuevo tipo de dato a partir del cual tú podías crear variables. Lo mismo ocurre con las clases. Tú creas un nuevo tipo de dato a partir del cual tú puedes crear nuevas variables sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, la clase perro, en este caso, este es el nombre de la clase, tiene ciertas propiedades, como puede ser el nombre del perrito, la raza, la altura. Fíjense que estas son características de todos los perros, ¿ok? Por supuesto, cuando tú crees una instancia de la clase perro, tiene que tener un nombre específico, una raza específica y una altura específica, porque es un elemento concreto, a diferencia de los perros como una generalidad. Y también los perros pueden hacer ciertas operaciones, ciertas cosas, como comer, dormir o ladrar, ¿cierto? Entonces, el cómo ladra cada perro en particular depende de la instancia que tú hayas creado, ¿ok? Pero todos los perros pueden comer, todos los perros pueden dormir, todos los perros pueden ladrar. Es algo común a todos los perros, pero por supuesto el cómo ladra, cómo come, cómo duerme, puede variar un poco dependiendo de la instancia que tú hayas creado. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con una pequeña actividad, así que espero que estén todos con ánimo. La idea es la siguiente. Quiero pensar que la gran mayoría de ustedes son más o menos gamers, entonces, bueno, si no, pueden pensar en otra categoría que les sea más de su interés. Pero la idea es la siguiente, pueden ser, por ejemplo, películas, series o lo que sea. En su videojuego favorito, que tenga personaje, consideren alguno de los personajes de ese videojuego que a ustedes les guste, y la idea es que identifiquen de ese personaje en particular tres atributos, tres características que tenga ese personaje, que por supuesto sean importantes para el juego, y tres métodos, tres cosas que pueda realizar el personaje de ese videojuego. Entonces, a partir de ese punto, me gustaría que piensen de qué tipo son los atributos que usted eligió. Recuerden que los atributos son variables internas. Yo les dije, por ejemplo, para el caso de la taza, si yo guardo el color, perfectamente yo podría crear una variable interna de tipo string para guardar cuál es el nombre del color, en este caso café, por ejemplo. Si yo quiero guardar el peso de la taza, podría, por ejemplo, utilizar una variable de tipo flotante para guardar el número que representa el peso o la masa, ¿ya? Algunos de sus métodos, piensen en cuáles son las cosas que pueden hacer y si tienen parámetros de entrada. Por ejemplo, para yo beber de la taza tiene un método que es beber contenido. El parámetro de entrada que debería tener es el contenido, ¿cierto? Si no tiene agua o no tiene café o té o lo que sea, no puedo beber nada porque no va a tener un contenido. Por lo tanto, debería tener un parámetro de entrada que es el contenido para yo, a partir de que se haya llenado la taza, poder beber de ella. ¿Sí? Por ejemplo. Y piensen si su jugador pertenece, su personaje pertenece a algún tipo, a lo mejor pensando en el caso más directo, estos juegos RPG, puede ser que su personaje pertenezca a alguna clase, típicas clases de guerrero, caballero, mago, etc. Eso, les voy a dar algunos minutos para que ustedes lo piensen, por supuesto, si tienen alguna duda al respecto me pueden ir consultando. La idea es que trabajemos unos 10 minutitos en esto y después continuamos con el contenido de las clases, si le parece. Yo voy a parar la grabación. Perfecto. Y vamos a dar un ejemplo que espero que todos conozcan, si no, vamos a tratar de decirlo de la manera más clara posible. Que es este juego que se hizo popular hace no mucho tiempo, que es el Among Us, en donde la idea era que tú tenías una nave espacial, donde uno de los tripulantes de esta nave espacial era un impostor, entonces la idea era encontrarlo antes de que el impostor matara a todos los tripulantes. Esa es básicamente la idea general del juego. Entonces, tú puedes tener una definición en código y ya vamos a empezar a meternos en código. Tú para definir a los monitos que están dentro de la nave, a los tripulantes, tú podrías perfectamente definir la clase tripulante. Sin tener conocimiento de orientación a objetos, tú tendrías que tener variables definidas para cada uno de los tripulantes que están interactuando
tendrías que tener una variable para almacenar el nombre, una variable para la posición, una variable, por ejemplo, para el avatar, que son los estados que definen el tripulante en particular, y tendrías que tener funciones que definen las funcionalidades que puede hacer, que sería reportar cuerpo, moverse o hacer alguna tarea. El problema es que cada una de estas variables y cada una de estas funcionalidades, sin orientación a objetos, tendrías que hacer una variable aparte para el nombre de cada uno de los monitos que aparezcan, de cada uno de los tripulantes. Una variable aparte para cada posición de cada tripulante. Una variable aparte para cada uno de los avatars de estos personajes. Y lo mismo ocurre con las funciones, tendrías que hacer una función aparte para cada uno de ellos. Podrías solventar un poco esta parte por lo menos con el uso de arreglos, en donde podías guardar en un arreglo a lo mejor los nombres de cada uno de los tripulantes, pero sigue siendo problemático porque tendrías que memorizar en qué índice se encuentra cada uno de los tripulantes. ¿Ok? Entonces, sigue siendo una problemática manejarlo de esta manera. Y es acá donde C++, aplicando orientación a objetos, nos permite una forma mucho más sencilla de aplicar estos conceptos. ¿Ok? Entonces, como dice acá, las preguntas que empiezan a hacer una vez que creas estas variables. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer si queremos crear otro tripulante? ¿Qué tenemos que hacer si queremos crear un impostor, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo aplicamos, utilizando solo estos elementos, el indicar que un tripulante es impostor o no? La gracia entonces de las clases es que encapsulan todas estas definiciones para facilitar su uso. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna consulta hasta acá conceptual. Vamos a empezar a meternos ya de a poquito en código de cómo se aplican todos estos conceptos en código. ¿Hay alguna consulta? Entonces, nuevamente, vamos a indicar ahora en el caso del lenguaje C++ cómo se aplican todos estos conceptos que hemos visto en la clase del día de hoy a código. ¿Ok? Primero, los atributos, estas características que definen el estado de un objeto, se van a crear en código C++ como variables internas en la definición de la clase. Cuando nosotros definamos la clase, vamos a tener un apartado de código que va a indicar con variables los atributos internos de esa clase. ¿Ok? Luego, los métodos de la clase, las funcionalidades que puede hacer un objeto, se crean como funciones internas en la clase y como cualquier función, estas pueden tener parámetros de entrada y pueden tener parámetros de salida. O no, ¿ok? Como cualquier función. La declaración de la clase, como dice acá, al menos requiere el prototipo de los métodos. Ustedes vieron ya en clases anteriores que nosotros al momento de crear una función podíamos tener el prototipo de la función en un archivo aparte o incluso en la parte superior del código, simplemente crear el prototipo de la función y luego en otra parte tener la implementación de esa función. Acá aplica lo mismo, nosotros podemos tener en la declaración de la clase cuáles son los prototipos de las funciones, de estos métodos internos, pero podemos tener en otra parte del código cuáles son las implementaciones de esos métodos, tal cual ustedes lo vieron en funciones. Adicionalmente a estos atributos y métodos internos de la clase, existen dos conceptos a nivel de código que se tienen que implementar en todas las clases que nosotros creemos en C++, que es el concepto de constructor y el concepto de destructor. Cuando tú defines una clase, la defines con características y métodos iniciales. ¿Ok? O sea, y los métodos que puede realizar, ¿cierto? Las funciones internas. Al momento de tú crear una clase, como dijimos anteriormente, estás creando un nuevo tipo de dato. Y como estás creando un nuevo tipo de dato, tú puedes crear variables asociadas a ese tipo de dato. La pregunta es, cuando tú creas una nueva variable a partir de ese tipo de dato, ¿qué valores
deberías darle a las características internas de ese objeto. Entonces, por ejemplo, tú defines la clase persona y yo cuando creo una persona, ¿cómo le doy valor a esos atributos de edad, nombre, color de pelo, estatura? ¿Cómo yo le doy una inicialización a esos atributos internos? ¿Ok? Y es aquí donde aparece el concepto de constructor. El constructor es una función interna de la clase, y siendo más correcto en el uso del lenguaje, es un método interno de la clase, que puede tener parámetros de entrada o no, pero nunca tiene una salida. ¿Ok? Tiene parámetros de entrada o puede no tenerlos, pero nunca tiene una salida. Porque lo que hace el constructor siempre es inicializar los estados internos de tu clase cuando tú estás creando una instancia de la clase. Por supuesto, la notación para crear un constructor la vamos a ver en su momento. Pero eso es la funcionalidad que cumple el constructor. Inicializar los atributos internos de tu clase. Si, por ejemplo, qué sé yo, quieres, dentro de los atributos internos de tu clase persona, tienes, por ejemplo, cuántas veces has comido el día de hoy. Entonces, tú cuando crees la persona, en ese momento, ese atributo interno de cantidad de comidas en ese día debería estar inicializado en 0, porque acabas de crear la persona, por supuesto, entonces no puede haber comido nada. Y luego, utilizando alguno de los métodos, podrías ir actualizando ese valor. ¿Ok? Cada vez que coma, actualizo ese valor en 1. ¿Ok? Hasta que termina el día. Entonces, el constructor sería aquel que le da un valor inicial a cada uno de los atributos internos, de estas características internas de la clase, cuando tú creas una instancia de clase. Como dice acá, es un método de inicialización y se ejecuta inmediatamente después de crear un objeto, de cuando tú creas una variable de ese tipo de dato que creaste. Y pueden ser varios. Puedes tener varios constructores dentro de la definición de una clase. No hay ningún problema en eso. El destructor, en cambio, es aquel que hace todo lo contrario. La funcionalidad principal del destructor es liberar aquellos accesos de memoria que se hayan solicitado durante la ejecución de tu clase. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes no crean que porque estamos viendo orientación a objetos se van a salvar del uso de punteros y memoria, de hecho todo lo contrario, vamos a utilizarlo de manera intensiva. Entonces puede ser que alguno de los atributos internos de tu clase sea un puntero. Y ese puntero, por supuesto, en algún momento va a tener asociada un sector de memoria que se tiene que solicitar, si es que está utilizando ese puntero asociado a memoria dinámica. Entonces la pregunta es, bueno, yo creé un objeto de esa clase, lo utilicé y ahora dejé de usarlo. ¿Qué ocurre con esa memoria que está asociada con el puntero, que es un atributo interno de la clase? Si tú no haces nada, esa memoria va a quedar tomada. Y es aquí donde entra la importancia del destructor. El destructor es el encargado de verificar que cualquier solicitud de memoria que se haya hecho durante la ejecución de tu clase, de un objeto en particular, se libere antes de que deje de usarse. ¿Ok? Entonces, esa es la funcionalidad del destructor, y a diferencia de los constructores, en donde puedes tener más de un constructor, perdón, los destructores es solo uno, y los destructores no tienen parámetros de entrada, ni tampoco tienen parámetros de salida. Hasta acá no sé si hay alguna consulta. ¿Dudas? Por supuesto, todo lo que estoy diciendo ahora, vamos a ver cuál es la notación en código. Así que se viene eso un poquito más adelante. Además, la notación de C++ permite que al momento de definir tu clase, tanto los métodos, acuérdense, estas funcionalidades internas de la clase,
como los atributos, que son estas variables internas de la clase, se les pueden definir niveles de acceso. Imagínate que tú tienes un banco, entonces quieres crear una página web para tu banco, para que tus clientes, por supuesto, tengan acceso a cuáles son los montos de sus cuentas bancarias. Entonces tú puedes crear una clase que se llame usuario. Y un usuario va a tener, por supuesto, dentro de sus atributos, un nombre de usuario y una contraseña. Así también va a tener, por ejemplo, algunas funcionalidades internas, como por ejemplo hacer login, verificar su saldo, por ejemplo, transferir dinero, entre algunas funcionalidades. Si tú defines las variables nombre de usuario y contraseña bajo los mismos conceptos que nosotros hemos visto, cualquier desarrollador que tenga acceso a los contextos en que está definido un objeto de esa clase, va a tener acceso al nombre de usuario y la contraseña de tu cliente. Porque no hay ninguna cosa que impida que si tú, por ejemplo, creaste un objeto dentro de una función, en ese contexto, y alguien logra modificar el código para crear una variable dentro de esa función, esa variable perfectamente podría tener acceso a la contraseña porque no hay nada que se le impida. Es una variable que está definida dentro del mismo contexto que el objeto que tú creas, ¿cierto? Sin embargo, C++ permite apalear este problema y lo que define, como les dije anteriormente, son niveles de acceso, tanto para los atributos internos como para los métodos definidos en la clase. Entonces, los niveles de acceso que se definen son público, protected y private. Protected, vamos a ver si lo conversamos más adelante porque tiene que ver con un concepto que se llama herencia, que no estoy seguro si lo vamos a alcanzar a ver acá. Pero público y privado son conceptos que son fáciles de entender. Un atributo o un método que está definido como público quiere decir que cualquier variable o desarrollador, si quieren verlo de manera más general, que tenga acceso a ese objeto, puede acceder a ese atributo o método definido como público. ¿Ok? Mientras que un atributo o un método de clase definidos como privado, como private, lo que indica es que a pesar de que estén en el mismo contexto, los únicos que tienen acceso a esa variable y a ese método son la misma clase. No puedes acceder ni a esa variable ni a ese método fuera de la clase, solo dentro de la clase. Por lo tanto, es excelente idea tener tu contraseña como un atributo privado, de manera tal que los únicos que tengan acceso a esa variable sean los métodos definidos dentro de esa misma clase y no cualquier elemento que esté creado fuera de ella. No es algo que te asegure el que se impida el acceso a tu contraseña, no es un gran arma de seguridad, pero sí es un paso para controlar quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso a tus variables, a tus atributos internos y a los métodos que tú defines. ¿Ok? Por lo tanto, como les digo acá, el control de acceso que se puede definir en C++ y en el que nos vamos a enfocar por ahora es el acceso público y el acceso privado. Y la sintaxis de las clases, y ahora nos vamos a meter un poquito más en código, para crear una clase, la sintaxis, el cómo tú escribes ese código en C++, es muy, muy similar al de las estructuras. Con la diferencia de que en las estructuras, cuando tú defines estas variables internas dentro de tu estructura, estas variables internas están definidas como públicas por omisión. O sea, tú puedes acceder a ellas sin problemas. En el caso de las clases, estas variables que estén definidas dentro de la clase y los métodos que estén definidos por omisión están definidos como privados. Por lo tanto, la gran diferencia entre estructuras y clases es que los
atributos y los métodos, las funciones internas que tú definas, si no indicas explícitamente que quieres que sean públicos o con otro nivel de acceso, están definidos como privados. Por lo tanto, mantiene un nivel de seguridad mayor en ese sentido. ¿Dudas hasta acá? No me he fijado si han escrito algo en el chat, déjenme verificar. ¿Está claro? Dicen por acá. ¿Alguna consulta? Entonces, miren, voy a terminar la clase del día de hoy simplemente mostrándoles esto. Vamos a hablar en mucho detalle la sintaxis, pero primero quiero presentarles que esta es la forma en código de crear una clase. Y simplemente quiero que noten que se parte escribiendo la palabra reservada class, muy parecido a como era con estructura, pero en este caso la palabra reservada que utiliza C++ es class. Luego viene cuál es el tipo de dato, que en este caso sería la clase animal. Y luego entre corchetes viene toda, perdón, entre llaves viene toda la definición, y acá es donde van definidas todas las variables internas que definen las características, es decir, los atributos, y todas las definiciones de funciones internas que definen los métodos internos de tu clase. Todo el código que está definido acá define la clase. Y con esto tú estás creando un nuevo tipo de dato en tu código que se llama animal, a partir del cual tú puedes crear variables de este tipo. Vamos a verlo en detalle, por supuesto, la siguiente clase. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué tal? ¿Muy complicado? Hemos hablado prácticamente solo conceptos, así que no sé. Se ve denso. Es conceptualmente más complicado de entender que lo que es aplicarlo cuando ya estás escribiendo código. Esa, por supuesto, mi perspectiva, ustedes pueden tener una distinta. Si tú entiendes conceptualmente todo lo que hablamos en la primera parte de esta clase, probablemente cuando en la próxima clase veamos código, sea mucho más sencillo de entender. Porque efectivamente lo único que vamos a hacer es traspasar todos estos conceptos a código. Entonces, espero que de verdad hayan quedado claros los conceptos. Si no, por supuesto, aprovechen de hacer las consultas respectivas. No sé si hay alguna consulta final. Perfecto. Ya chicos, dejamos la clase hasta acá. Que estén muy bien y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Chao, profe.